Buenos días. Hoy, para la diplomatura en Psicología Social, vamos a trabajar de qué manera, desde el rol del psicólogo social, se puede pensar el problema actual del coronavirus o del COVID-19. Me interesa trabajar este tema tan presente, tan acuciante, porque la psicología social es una teoría, creo yo, que tiene una fuerza explicativa muy importante para dar cuenta de los problemas sociales y de cómo en la sociedad se construyen determinados clichés, determinadas verdades evidentes o que supuestamente son evidentes. Entonces, el teórico de hoy va a tener que ver con el problema de la pandemia, pero también de cómo desde la psicología social se puede cuestionar, se puede también criticar la construcción de lo que se llama el sentido común, o si ustedes quieren, de aquellas verdades que se suponen que son evidentes, que se suponen que son incontrastables. En relación al tema del coronavirus y de cómo puede trabajarse este tema de la psicología social, un primer concepto que vamos a trabajar es el estereotipo. El estereotipo es el cliché del pensamiento, el lugar común del pensamiento. Y una de las funciones del psicólogo social es poder diagnosticar estos clichés, estos lugares comunes del pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, pensamos y diagnosticamos los problemas vinculados a la psicología social desde el cliché o desde el lugar común. Y entonces no le podemos encontrar una solución superadora a los problemas que se nos presentan. Porque pensamos desde el cliché, porque pensamos desde el problema y no desde el enfoque de una posible solución. Estamos inmersos, estamos atrapados en un lugar común y desde ahí no podemos salir de lo que llamamos verdades del sentido común o verdades evidentes. Entonces, ¿qué nos presenta esta pandemia? Determinados clichés. Uno muy importante a tomar en cuenta, una cuestión que está naturalizada. Eso, por ejemplo, lo trabaja muy bien un psicoanalista argentino que se llama Alfredo Edelstein. Es que hay un cliché, un estereotipo mental, si quieren también le podemos decir un rasgo de debilidad mental que da cuenta de que para todos, es decir, que tiene un carácter universal, la pandemia, especialmente la cuarentena más específicamente, en su carácter de necesidad de aislamiento social, es un sufrimiento para todos. Se dice y se repite muchas veces en los medios de comunicación como loros. Vieron que los loros repiten sin pensar mucho, yo le diría sin pensar, ¿no? Más allá de lo que se entienda por pensamiento, no es un pensamiento humano el del loro. El loro repite lo que escucha, pero no se detiene demasiado a investigar o a mucho menos cuestionar aquello que dice. Pero se dice que la cuarentena es un motivo de angustia
de padecimiento, de encierro, de limitación para todos, para todo el mundo. Bueno, este es el primer cliché que les invito a poner en cuestión. Todos, es para todos que la cuarentena lleve al sufrimiento. No digo que no sea para nadie. No digo que para todos sea entonces lo contrario, que nadie sufra por esta necesidad coyuntural de aislarse de amigos, familiares, el trabajo, etc. Pero como psicólogos sociales, nuestra primera función es poder diagnosticar, y soy insistente en esto, estos clichés mentales, que son los estereotipos, que es lo que nos impide tener una actitud crítica frente a la realidad. Y bueno, entonces, critiquemos esta cuestión. ¿Será para todos que la cuarentena es un motivo de sufrimiento o algunos la pasarán mejor? ¿O para otros habrá sido una solución? Y también para otros, si no pasó tan bien, que no le cambió demasiado la realidad. Hay personas que no le cambió demasiado su esquema de realidad o su formato o diseño, mejor dicho, de realidad, el tener que aislarse de familiares, amigos y trabajo. Entonces, esta es una cuestión que tiene que ver con la psicología social. No dejarnos empujar por el pensamiento repetitivo y acrítico que muchas veces desde los medios de comunicación se insiste. ¿Y por qué les comento esto? Hay un autor muy interesante que fue un poco el padre de la psicología social científica, del cual Pichon-Rivière tomó conceptos muy importantes y una concepción general de lo que es la psicología social y el sujeto en lo social, que es Carl Lewin. Carl Lewin planteaba que la conducta, él hablaba en términos de conducta, que la conducta de un sujeto está determinada y encuentra algún tipo de sentido no de manera aislada, no de manera autosuficiente. Es decir, que para entender la realidad, por ejemplo, de una persona, es imposible concebirla, es imposible entender esa realidad si se la mira o si se la piensa de manera aislada de su contexto. Es decir, que la conducta del hombre tiene que ver con la relación con el trabajo, con la familia, con su círculo de amistades, de esparcimiento, etc. Esto tiene que ver con la relación entre el sujeto y su ambiente, lo que Carl Lewin llamaba el ambiente. Entonces, Pichon-Rivière, en su concepto de portavoz, también hace referencia a que la verdad de una persona no es solamente la verdad de una persona, que esa verdad, eso que enuncia un portavoz, no es solamente algo que tiene que ver con su verdad, entre comillas, individual, sino que está hablando de sí y al mismo tiempo está hablando, en términos de Carl Lewin, de su ambiente. Se entiende de manera lewiniana, se entiende lo que expresa un portavoz en función del ambiente, porque está hablando de sí y de su ambiente. Está hablando de cómo se desarrolla
su decir en función de una compleja trama de relaciones que lo incluyen y que por ende está afectado por ellas. Y a su vez el portavoz afecta a ese ambiente. El ambiente afecta al portavoz y el portavoz afecta al ambiente. Entonces, si hay una mutua modificación, si hay una interrelación entre el portavoz y su ambiente, y el ambiente y el portavoz, no se puede pensar de manera aislado su proceder, lo que Carl Lewin llamaba su conducta, sino que se entiende siempre en relación a su medio. ¿Por qué digo esto? Porque los medios de comunicación, en su tendencia general, no hablo de las excepciones, no hablo de algunos discursos que tienen mucho menos peso en los medios, sino que hablo de la tendencia general de los medios de comunicación, nos dan cuenta de su rol de portavoz. Los medios de comunicación son portavoces del sentido común, por medio de lo que más se dice, no de todo lo que se dice. Mi análisis está centrado en la tendencia, ¿no? Por medio de la escucha de la televisión, de la radio, de los diarios e incluso de las redes sociales, de lo más grueso de lo que puede estudiarse y entenderse en los medios sociales, de las redes sociales, puede uno dar cuenta de cómo son portavoces del sentido común y de la filosofía imperante de una época. Entonces, nosotros trabajamos como psicólogos sociales, primero pudiendo leer lo que dice el portavoz. En este caso el portavoz elegimos para este recorte, para este estudio, los medios de comunicación. Bueno, ¿y para qué leemos lo que expresa un portavoz? Que no necesariamente estamos de acuerdo con lo que dice. ¿Para qué lo leemos? Para, en principio, poder dar lugar de aquellas lecturas estereotipadas de la realidad. Entonces, los medios de comunicación nos expresan que para todos el aislamiento social es un motivo de sufrimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en términos quizás de otros filósofos, desconstruir esta relación necesaria, esta relación que parece obligada entre sufrimiento y aislamiento social. Y en principio, preguntarnos si será así para todos o si habrá un no todos dentro de esta concepción universalista. Y segundo, también pensar, y esto se lo dejo a ustedes para el grupo apelativo, si se manejan estas verdades supuestamente evidentes, ¿a qué intereses responden? Sin saberlo, los medios, o sabiéndolo también, las dos cosas, ¿a qué intereses responden la repetición de estos clichés? ¿No? Entonces, primera cuestión, crítica al cliché, crítica al lugar común, desde la lectura de lo que se elige como portavoz, para poder dar cuenta de una lectura que pueda desentrañar los intereses políticos, económicos y de sostenimiento de valores que tienen que ver con estas repeticiones. Volviendo a Carl Lewin, ustedes saben que Carl Lewin fue un psicólogo social que tomó de la teoría gestáltica, del marxismo, de la física cuántica sus concepciones. Y él proponía que en el campo de la psicología según Carl Lewin, el observador
modifica lo observado. En este sentido, también podemos pensar que Carl Lewin quiebra con cierto sentido común, quiebra con cierto cliché que a veces se lo sostiene como cliché cuando no se sabe por qué se lo sostiene, ¿no? Que con cierto cliché que dice que uno, como psicólogo, en este caso, en nuestro caso como psicólogo social, va a observar lo que existe objetivamente, que hay una verdad objetiva, que hay una verdad social que nos está esperando para que nosotros, de mejor o peor forma, la entendamos, pero que esa verdad ya está ahí y que nosotros no la modificamos en nuestra observación, sino que lo que hacemos es, en todo caso y en el mejor de los casos, definirla mejor, describirla mejor. ¿No? Esto es lo que suponemos muchas veces. Nosotros pensamos, quizás equivocadamente, según la concepción de Carl Lewin, y según la concepción en este sentido que también toma Pillon-Rivière, que hay una realidad social que nosotros, al entender mejor, solamente podemos describirla y explicarla, pero no la modificamos. Cuando en realidad, también Carl Lewin planteaba que entender un sistema es modificarlo. Esta es una idea muy interesante, que también retoma Pillon-Rivière, creo yo, desde su concepto de adaptación activa a la realidad, cuando dice que uno entiende un sistema cuando es un agente de cambio de ese sistema. No es que hay dos fases, hablando de fases, que se habla tanto de eso. No es que hay una primera fase de entendimiento de ese sistema, por ejemplo, el funcionamiento de un grupo operativo o por ejemplo, cuáles son los valores y las ideas que se sostienen en relación a esta problemática del coronavirus. No es que hay un primer momento de entendimiento y otro segundo momento donde podemos proponer un cambio. No, sino que en el mismo momento en que estamos entendiendo, diagnosticando y también incluso estableciendo cierto pronóstico en función de cómo tratar determinado problema, en ese momento en el que estamos entendiendo, también estamos modificando lo que entendemos, lo que interpretamos. Entonces, para Carl Lewin, entender un sistema es modificarlo. Entonces, en relación al tema del coronavirus y, por ejemplo, tratando esto de que todo el mundo frente a la cuarentena reaccionaría igual, todo el mundo, bueno, podemos entender que es un cliché, que no siempre o no en todos los casos se reacciona de la misma manera frente a esta necesidad de aislamiento social, y en el momento en el que entendemos esto, ya estamos operando, ya estamos siendo agentes de cambio. En este sentido es que puede pensarse para mí la adaptación activa de la realidad. La adaptación activa de la realidad es poder realizar un cambio de sistema estableciendo una relación entre los elementos de ese sistema distinta a lo que funcionaba antes. En principio, desde la lectura de los emergentes. Esos emergentes, como decía, desde el material que nos brinda los portavoces. Entonces, modificar un sistema es entenderlo. Entender un sistema es modificarlo. Y se modifica cuestionando
las verdades que se suponen evidentes. Cuando se modifican, cuando se ponen en el tapete y se modifican estas verdades evidentes, se cambia ese sistema. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Los roles varían o tienden a variar. ¿Por qué? Según la concepción de Pichon-Rivière, un grupo es operativo cuando los roles se intercambian, cuando no hay un enquistamiento de los roles. Es decir, que cuando los elementos de un sistema van cambiando en su valencia, cuando van cambiando, es cuando un grupo funciona. El funcionamiento de un grupo tiene que ver con el quiebre, el cuestionamiento y el quiebre de los lugares fijos y estereotipados y la modificación de esos roles. Es decir, que en esa modificación de roles y en ese cuestionamiento del sistema de aprendizaje y comunicación, ¿qué es lo que se va produciendo? Otras verdades. Verdades que antes no se sabían o que no se sabían que se sabía. Con respecto al tema del coronavirus, nosotros podemos pensar en aquellos que no se angustian, no solamente en los que se angustian, sino que en los que no se angustian frente al coronavirus, frente a la pandemia, o a la cuarentena, y a partir de ahí, y esta es la cuestión que me parece que es interesante que pensemos, obtener elementos para pensar para aquellos que sí sufren por esto. ¿Se entiende? En función de pensar que no todos sufren por este tema, bueno, poder lograr una interpretación de por qué no sufren los que no sufren, para que sea un elemento enriquecedor, interesante y de aprendizaje para aquellos que sí están pasando un mal momento. Entonces, otra cuestión que también quería trabajar en relación a los estereotipos y a los clichés que transmiten los medios de comunicación, para que la trabajemos como psicólogos sociales, es que pareciera que es una verdad de la naturaleza, una verdad inquebrantable, un mandato divino, que quienes pertenecen a las clases más bajas son los que más sufrirían por la pandemia. Esto es un tema delicado porque efectivamente ahora está sucediendo eso. Quienes pertenecen a las clases menos beneficiadas económicamente son los que más están siendo afectados de manera negativa por la pandemia. Pero en los medios de comunicación no se lo dice de manera crítica, no se lo dice como algo que debiera modificarse. Para decirlo de otra manera, no se lo presenta como una injusticia. Y estoy hablando otra vez, de la tendencia general de los medios de comunicación y no de algunas excepciones. Mi objeto de análisis es la información gruesa, la información más repetida de los medios de comunicación. Después podemos hacer un video con las excepciones, con los discursos marginales que también están en los medios. Pero hoy quiero trabajar sobre esto. En los medios de comunicación, de manera más general, se plantea que es algo que viene con el mundo o que viene con el universo, que los más afectados son o deben ser las personas
menos favorecidas económicamente. Lo que nosotros podemos hacer como psicólogos sociales, así como antes pusimos entre paréntesis el cliché de que todos sufren por la cuarentena, no pudiendo encontrar desde esta manera respuestas al sufrimiento, al no encontrar elementos de excepción. Bien, así como hicimos eso antes, también ahora podemos plantear que este es otro cliché, que esta es otra verdad que se transmite como una verdad última, irrefutable e incambiable, cuando en realidad efectivamente se puede cambiar, y es más, nosotros tenemos que criticar esta realidad para poder cambiarla. Estamos hablando otra vez, y mi método de enseñanza incluye bastante la insistencia, estamos hablando otra vez de la adaptación activa en la realidad, a la realidad. Ubicar la debilidad mental, es decir, ubicar lo que se repite por repetir, sin pensar. Una vez que lo ubicamos, lo cuestionamos. Una vez que lo cuestionamos, pensamos y podemos establecer un pronóstico de cómo se modifica. En todo este proceso, de todas formas, ya estamos modificando el campo. Como decía Carl Lewin, cuando pensamos un problema, lo estamos modificando. Cuando modificamos un campo, es porque lo estamos entendiendo. Entonces, con esto ya les acerqué dos clichés. Parece una verdad inmodificable que solamente sufren las personas, que van a sufrir siempre, digo, las personas menos favorecidas económicamente. Y también el otro cliché, que es el que tenemos que discutir, que es que todos parecen que sufren por esto. Y no que algunas personas incluso pueden haber encontrado una solución a algunos problemas en este aislamiento. No tener que ver, por ejemplo, algunos parientes que a veces se lo ve por obligación o compromiso. Entonces, Pichon-Rivière también adopta de Carl Lewin, esto de que no hay nada más práctico que una buena teoría. En Pichon-Rivière en realidad están las dos cosas. También Pichon-Rivière plantea que hay cuestiones que exceden la teoría o que están más allá de la teoría. Hay dos Pichon-Rivière. Hay uno que a mí me interesa un poco más, que es el que toma a Carl Lewin en el sentido de que para Carl Lewin la concepción que tenemos de la realidad no es un reflejo de la realidad, no es que la realidad está ahí y nosotros la entendemos bien o mal, sino que la concepción que tenemos de la realidad, es decir, la teoría que tenemos de la realidad, define la realidad misma. La teoría de la realidad es la realidad misma. Cuando nosotros cambiamos o modificamos la teoría acerca de lo que es la realidad, la realidad cambia. No es algo mágico, no es algo mágico. Porque de hecho, el diseño de una teoría no es para nada mágico, porque tiene que tener una argumentación lógica, racional y coherente. Entonces no es fácil hacer una teoría, pero esa teoría que tenemos hace a lo que es nuestra realidad. Entonces, si contamos con una realidad donde los elementos de un campo son variables en relación a otros, podemos pensar que cualquier verdad que nos bajan o que nos transmiten, para no darles tanto poder, que nos transmiten desde los medios de comunicación, es nada más que un elemento que forma parte de un campo, que forma parte de un contexto. Es un elemento o son elementos dentro de un contexto. Pero si el contexto cambia, esos elementos que desde la tele, desde la radio, desde los diarios y también desde YouTube, etc.,
nos dicen si el contexto cambia, también pasan a tener otro valor y pasa a tener otra significación la realidad de ese campo. ¿Para qué sirve esto? Para justamente poder destrabar ciertas concepciones que nos obstaculizan para un aprendizaje superador, para un aprendizaje de verdades nuevas, distintas, pero no por nuevas y distintas, no coherentes o no lógicas, sino que se trata de nuevas verdades distintas, pero también explicables y transmisibles. Entonces, los invito en esta primera parte del video de la diplomatura de Psicología Social, los invito a detectar en esto del coronavirus lo que nos dicen como algo inquebrantable, como algo inmodificable, como algo que es de la llamada naturaleza. ¿Vieron? Dice la naturaleza de las cosas. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de las cosas? ¿Acaso la idea misma de naturaleza de las cosas no es una teoría sobre las cosas? ¿Y acaso las teorías no pueden cambiarse o no deben cambiarse cuando las teorías anteriores no responden o no solucionan los problemas que dicen solucionar? Entonces, como psicólogos sociales, desde la línea de Carl Lewin y Pichon-Rivière, somos detectores de prejuicios. Y en la medida que los detectamos, modificamos el campo. Y obviamente, al modificar el campo, también nos modificamos a nosotros mismos. También quería agregar al respecto de esto, que esto lo vamos a seguir en la segunda parte del video. Hay una idea muy común, que tiene que ver con lo que Aristóteles, filósofo del siglo IV antes de Cristo, hace mucho, bien, lo que Aristóteles planteaba como la causa eficiente. La causa eficiente es que Aristóteles planteaba que hay 4 causas, que lo que es, implica 4 causas. La causa material, la causa formal, la causa final y la causa eficiente. Me voy a detener en la causa eficiente. La causa eficiente para Aristóteles es que todo lo que es está hecho o está causado por algo anterior. Lo que es está causado por algo anterior. Por ejemplo, una estatua, la causa eficiente de una estatua es el escultor, es el que la creó. El que crea lo que causa o lo que crea algo es la causa eficiente para Aristóteles. Se me está por terminar esta parte, la seguimos en la segunda parte, pero vamos a ver cómo con este tema del coronavirus estamos atrapados en pensar o en tratar de investigar cuál es la causa del virus. ¿Cuál es la causa del virus? Estamos muy tomados, obviamente no todos, ¿no? Pero estoy hablando de la tendencia general, es buscar quién fue, si los chinos la causaron, si la crearon los norteamericanos, etcétera, y para qué. Y me parece que esto de pensar tanto en la causa nos impide o nos obstaculiza pensar desde otra manera esta cuestión. Acá voy a retomar desarrollos de Carl Lewin, de Pichon-Rivière y de un psicoanalista que lo mencioné antes, que se llama Alfredo Edelstein. Seguimos en la segunda parte del video.